Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de la serie Historia Antigua con Age of Empires. Hoy seguiremos con el capítulo del Neolítico en Oriente Próximo, donde hablamos en el anterior vídeo sobre el Neolítico Precerámico A, comprendido entre las cronologías de 9500 a 8500 años antes de Cristo, y hoy pues veremos lo que es el Neolítico Precerámico B. Vale, pues empezamos. Neolítico Precerámico B o PPNB. Con una cronología entre 8500 a 6700 años antes de Cristo, supone el afianzamiento de la producción de alimentos y la expansión a otras áreas adyacentes, como en Anatolia, Chipre y Meseta iraní, dividiéndose en tres etapas. Primera etapa, la PPNB inicial, que va desde el 8500 al 8200 a.C., al norte del creciente fértil y ocupada por el Mereibetiense, correspondiente a la primera oleada expansiva hacia el sureste de Anatolia. Se define en el yacimiento sirio de Tel Aswat. Segundo periodo, que es el PPNB medio, que va desde el 8200 al 7500 a.C., con la segunda oleada de la expansión hacia el sureste del Próximo Oriente, Éufrates Medio, Taurus, Palestina y Damasco, con numerosas facies tecnoculturales, domesticación de rumiantes y asentamientos mayores y estables. Y el tercer periodo, el PPNB final, que comprende desde la cronología del 7500 al 6700 a.C., y es la fase de expansión más allá del creciente fértil, hacia el noreste de Siria, hasta llegar a zonas no ocupadas y hasta el desierto, ocupando zonas deshabitadas desde finales del Natufiense. Profundos cambios económicos en la agricultura, domesticación de nuevas especies y aparición de pastoreo nómada. El final de este periodo coincide y coexiste con la aparición del Neolítico cerámico sin ruptura clara. Asentamientos. La mayoría comprendían de 2 a 12 hectáreas y los mayores pueden formar tels. Los tels son montículos de desechos, escombros y restos de viviendas de tapial y adobe de ocupaciones anteriores. Los yacimientos mejor conocidos podían albergar entre 1000 a 2000 habitantes, entre los que destacan Tel es-Sultán en Jericó, Ain Gazal en Israel, El Koun, Boukras y Tel Abu Ureina en Siria, Kayonu, Tepesi, Hasilar y Catalhoyuk en Turquía y Magdaziyak o Nemrik en Irak. Los asentamientos reflejan un incremento mayor de la complejidad social, con construcciones empleadas como viviendas y otras con fines rituales o sociales. Las estructuras de uso doméstico son de planta rectangular o cuadrada, de paredes con ladrillo de adobe y con varias estancias. Algunas son de 2 plantas, la inferior usada como almacenaje y procesado de alimento y la superior como vivienda. En casi todas hay silos. Los silos son agujeros excavados para almacenar grano y alimento. Y hogares definidos por piedra, hogares o lo que son hogueras, definiendo que la familia era la unidad básica de producción y consumo. Estudios de isótopos revelan diferencias en la dieta de la población, lo que podría poner en evidencia diferencias sociales o diferentes accesos a los alimentos, bien porque parte de la población no se alimentaba regularmente, como pudieran ser los pastores, ausentes en el poblado con su rebaño durante largas temporadas. Los yacimientos suelen estar ubicados en tierras bajas con buenos recursos acuíferos y con humedad para los cultivos, pudiendo estar relacionado con la necesidad de disponer de abundante agua y alimento para los animales domésticos, cabras u ovejas. También es un indicativo de que las poblaciones son más sedentarias al abandonar la caza y centrarse en la ganadería. Ritos funerarios y religión. Coexisten 3 tipos de enterramiento. 1. Sepulturas primarias de adultos en tumbas individuales. 2.
entierro de niños con tumbas individuales y en ocasiones múltiples. 3. Extracción de algunos cráneos de adultos. Un aspecto interesante es la relación entre ritos funerarios y arquitectura, ya que hay cadáveres de niños enterrados en cimientos, suelos o patios de vivienda, formando parte de ritos de fundación de las casas o muros. Los enterramientos secundarios de cráneos en casas suelen ubicarse en la zona suroeste de las viviendas, con muestras de tratamiento previo al enterramiento, como se muestra en el yacimiento de Nahal Hemar, Israel, con 6 cráneos recubiertos parcialmente en asfalto, y en Hain Hazal, 3 cráneos en el centro de la habitación con ligeras capas de betún. Los cráneos modelados también son rituales de este periodo con gran variedad de tipo de materiales y técnicas empleadas. Las capas empleadas, generalmente de yeso, servían para preservar los cráneos y a la vez ofrecer el aspecto más parecido a la persona en vida, reconstruyendo nariz, ojos mediante incrustaciones de conchas y la boca, aunque de la veintena de cráneos modelados recuperados, la mayoría no conservan la mandíbula. Las actividades relacionadas con la extracción de cráneos, su modelado y posterior enterramiento podrían estar relacionados con rituales de carácter simbólico o religioso, involucrando a gran parte de la población. Estudios etnológicos lo ponen en relación con el culto a los antepasados y los enterramientos secundarios enfatizan la importancia de la comunidad frente al individuo. Emplearon un amplio espectro de máscaras, estatuas y figuras en su cotidianidad y vida espiritual. Relevantes son las estatuas antropomorfas en yacimientos como Jericó o Ain Gazal, figuras modeladas y realizadas en materiales blandos de más de 1 metro de altura, representando individuos completos o bien bustos, cabezas y torso, que al parecer se construyeron por partes para ensamblarse y se encontraron bajo las viviendas. La cultura material. La industria lítica se caracteriza por el aumento de talla laminar a partir de núcleos prismáticos bipolares tallados por percusión directa con percutor duro y por núcleos unipolares tallados por presión o núcleos naviformes. El objetivo es producir hojas estandarizadas y retocadas para confeccionar piezas de uso cinegético, es decir, microlitos geométricos o puntas de flecha pedunculadas, piezas de siega, dientes de hoz, piezas para trabajar madera, hachas, y trabajar hueso o cuero, buriles, raspadores y perforadores. El material de molienda aumenta, sobre todo el empleado para moler y machacar, molederas o cuencos de mortero, realizados en arenisca, caliza o basalto. La producción de cal se empleó para enlucir paredes y suelos de viviendas y ya conocían el método de fabricación y el control del fuego para llevar a cabo la calcinación de la caliza. Se constatan evidencias de cordería y cestería, por las improntas dejadas en sedimentos o en el betún empleado para impermeabilizarlo. También por restos encontrados en el yacimiento de Nahal Hamar, en Palestina, de esterillas, cestos, vasijas, redes y carcas realizados en fibras vegetales. La subsistencia. La actividad agrícola se efectúa sobre especies domesticadas que se expanden rápidamente, como indican las evidencias arqueobotánicas y arqueológicas, ya que los dientes de hoz eran mucho más robustos al tener que segar el cereal seco o con el raquis más robusto que la especie silvestre. La agricultura usaba técnicas de arado manual y se ha constatado el uso de técnicas de quema de vegetales para favorecer el crecimiento de pastos. Desde finales del Precerámico A se conocen indicios de actividad ganadera en la región de Zagros, como en el yacimiento de Gangdarek, donde se encuentran restos de cabra con morfología doméstica. La ganadería de oveja y cabra se extiende rápidamente por todo el creciente fértil, encontrándose pronto en Anatolia y en Israel. La inclusión del cerdo y la vaca se produce en la fase final del Precerámico B y las primeras evidencias se encuentran en el noroeste
del Levante y zona centro-sur de Anatolia. Los toros fueron una imagen simbólica en estos grupos y muchos de ellos fueron sacrificados en rituales religiosos e incluidos en las construcciones de los edificios, donde algunos cráneos figuran en estancias. No abandonaron la práctica forrajeadora y siguieron consumiendo vegetales silvestres y cazando animales salvajes, como refleja el yacimiento iraní de Dabaghiyak, representado como un asentamiento estacional para la caza de onagros y gacelas. En zonas áridas, la caza y la recolección sigue siendo la actividad principal. La ocupación sigue siendo estacional y las estructuras de habitación circulares u ovales. En el Sinaí y el Negev, la aparición de la cebada doméstica se interpreta como fruto de intercambio con agricultores de las zonas fértiles, aunque otros consideran que fueron cultivados por estos debido a la influencia o presión territorial. Se practica el comercio tanto a larga distancia como a nivel local, con intercambio de obsidiana desde el este de Anatolia hasta el Zagros y la zona levantina. Se observa especialización de talla con artesanos locales dedicados a tallar obsidiana y obtener láminas para el resto de los miembros. Del neolítico precerámico al cerámico. Este periodo transicional es llamado por unos como el Prepoteri Neolithic C o PPNC, que comprende la cronología entre el 6700 al 6250 a.C., donde las viviendas siguen siendo cuadradas y con estancias para almacenaje. No hay evidencias de edificios comunales o de uso ritual. Las prácticas rituales son similares a las anteriores, aunque comienzan a existir enterramientos colectivos. En la subsistencia se observan diferencias donde la actividad cinegética pasa a un segundo plano en comparación con la fauna domesticada. La cerámica se comienza a utilizar de manera sistemática desde el séptimo milenio a.C., cuando el sistema de producción de alimentos está implantado y conlleva cambios en el uso social de la agricultura. La primera ventaja es en el almacenaje de líquidos, como indican los restos cerámicos de Abu Ureina, los cuales demostraron que fueron empleados para cocinar, pudiéndose realizar guisos con carne y diferentes vegetales. Con la cerámica el procesado de vegetales se suavizó, ya que piezas dentales estudiadas en Abu Ureina presentan menos abrasión. Uno de los usos más influyentes de la cerámica fue el proceso de fermentación, ya que las bebidas alcohólicas fueron usadas como catalizador en celebraciones rituales y sociales, sin olvidar la repercusión e importancia que tendría siglos después en Mesopotamia. La cerámica también tuvo un papel importante como identificador cultural de diferentes zonas, en base a su morfología y decoraciones. Se empezó a explorar otros recursos ofrecidos por los animales, como la leche convertida en queso o yogur, la cual se convierte en una excelente manera de almacenar proteínas, además de eliminar parte de la lactosa a la que los humanos y todo mamífero adulto es intolerante. Gracias al empleo de recipientes cerámicos específicos para su conservación. Las ovejas generan lana para la confección de vestimenta y el ganado vacuno, además de dar un aporte cárnico importante, también se utilizó como animal de tiro en arados para los campos o en el transporte. En el Próximo Oriente, entre el 6250 al 5300 a.C., la diversidad cultural fue mayor, dándose numerosos grupos culturales, destacando el yarmukiense, el neolítico de Anatolia, la cultura de Jalaf, en Anatolia, y la cultura de Samarra, en Zagros y Taurus. El yarmukiense se localiza en la estrecha franja del Mar Muerto y el lago Tiberias, ocupando parte de Israel y Jordania. Presenta cerámica pintada e incisa, con edificaciones empleadas como viviendas de planta circular y rectangular, y produciéndose dispersión de la población, posiblemente por necesidad de más tierras o búsqueda de pastos. Los enterramientos son escasos, pero con gran diversidad de ritos individuales y colectivos,
con o sin ajuar, bajo suelos de habitación o en el exterior. Las figurillas, comunes en etapas anteriores, aparecen escasamente en unos yacimientos y desaparecen en otras. Neolítico de Anatolia. Se ubica en la llanura de Anatolia, cuyas precipitaciones permiten el cultivo de cereal, destacándose los yacimientos de Hasilar, Khan Hasan III y Catalhuyuk. Su economía depende de la agricultura de cereales y leguminosas y del lino. En la ganadería destaca la explotación de ovicápridos, vacuno y cerdos. En la cultura material se talla obsidiana y la cerámica es monocroma, de color negro y escasamente decorada. La industria ósea es muy abundante y variada, apareciendo los primeros objetos de cobre nativo martilleado. Los poblados son monolíticos, es decir, con casas adosadas sin espacios intermedios ni calles. Se entraba a las casas desde los tejados y las paredes estaban enlucidas en cal y en el interior habían estructuras con bancos corridos, hogares, etc. El aspecto más importante de esta cultura es el simbólico, a través de los restos arquitectónicos interpretados como santuarios o templos, como en el yacimiento de Catalhuyuk, con temática polarizada con representaciones de toros, asociado a lo masculino, y figuras femeninas. Las representaciones femeninas se asocian con la diosa madre, con sus atributos sexuales bien marcados y en acciones muy explícitas relacionadas con la fertilidad, por ejemplo, dando a luz a un toro. En etapas finales de este periodo destaca la gran cantidad de pequeñas figuras de terracota, yeso y otras materias primas. Se observa cierta estratificación social en los enterramientos, con diferenciaciones en los ajuares, sobre todo dependiendo del sexo. Se observa la finalización de un movimiento social que comenzaría antes incluso de la actividad productora y que se concreta en una especie de panreligión en el Próximo Oriente, donde el toro y la diosa madre serían los elementos simbólicos aglutinantes. La cultura de Samarra. Se ubica en la zona meridional de Mesopotamia, desde el Zagros hacia el sur, teniendo su esplendor hacia la segunda mitad del sexto milenio a.C. Los yacimientos más relevantes son Chogamami, Tel Shawam y Baghouz, en Irak, con poblados complejos en su estructura y de gran tamaño, pudiendo llegar a 6 hectáreas, con plaza central, donde desembocan los accesos a él, y algunas casas estructuradas en torno a un patio central. El yacimiento de Tel Es Sawan está rodeado por un foso y una muralla de adobe realizados en molde. Las casas son de planta rectangular, con estancias de tamaño variable y contrafuertes en los muros, lo que indica la posible existencia de pisos superiores. Los enterramientos eran inhumaciones, diferenciando entre adultos, individualmente en fosas, con escasos ajuares e impermeabilizados con asfalto, y niños, en grandes vasijas y acompañados de figuritas como ajuar. Su economía estaba basada en la ganadería de bóvidos, ovicápridos y cerdos, y con pruebas arqueológicas del uso de irrigación a gran escala, con varios kilómetros de canales encontrados en el yacimiento de Chogamami. Esta irrigación se debe en parte al cultivo de cereales que necesitan abundante agua. Las actividades fluviales como la pesca y recolección de moluscos también eran importantes en esta cultura. La cultura de Halaf surge al final del sexto milenio a.C. en la región comprendida entre el Éufrates y los Zagros, destacando los yacimientos de Tel Halaf, Tel Sabi Hadyat y Tel Yarim Tepe II, con una cultura en amplia dispersión y con cambios socioculturales que llevaron a las primeras jefaturas, apoyados en parte por las mejoras en los transportes de animales de tiro. Los asentamientos no son demasiado grandes, aunque los mayores podían alcanzar las 8 hectáreas, compuestos por estructuras circulares de adobe, en ocasiones partimentadas y con techumbre cupular. Las agrupaciones de casas están circundadas por un muro a modo de muralla. La base de su economía era la agricultura, el trigo, cebada, lenteja, garbanzo y lino,
mejorada por los fértiles suelos del Éufrates y la ganadería con bóvidos, ovicápridos y suidos, además de la caza complementaria de onagros, ciervos y la pesca fluvial. La cultura material estaba dominada por la cerámica de vasija carenada de bordea abiertos y copa de pie largo, con decoraciones en color rojo y negro y con motivos geométricos, vegetales y zoomórficos. Bien, pues hasta aquí el tema 2, con esta visión del precerámico B y la transición al periodo cerámico propiamente dicho, y estas culturas como precursoras de pues de los primeros imperios que empezarán a surgir, como puede ser la cultura sumeria, Egipto y posteriormente pues los demás. En principio son estos dos, Sumeria y Egipto serían los más importantes para determinar cómo estas culturas han ido desarrollándose hasta alcanzar este nivel. Sobre todo es importante la cultura de Jalab cuando ya aparecen las primeras jefaturas. Eso ya nos indica que que la evolución de estos grupos ha ido creciendo aparte del incremento demográfico para organizarse en ciudades-estado, que eso ya lo veremos más adelante. Bueno, pues espero que os haya gustado y pues nos vemos en el próximo vídeo. Pues un saludo a todas y a todos.